Hola a todos, hoy voy a hacer una revisión del blog de Beatriz Luna Espinosa, titulado Día 20, Adicción a la Energía. Y introducción, dice así: he existido la creencia de que la energía es la vida, permitiendo ser dirigida por la energía, y el precio es entrar en la polaridad, cargando la energía positiva que necesito para sentirme bien, y lo hago a través de sentir la atención y el cariño de mis hijos y de mi familia que creo que necesito para experimentar la energía. Y cuando algunos de estos elementos no existen en mi vida, experimento tristeza y apatía, desinterés, cargando así la polaridad negativa. Me doy cuenta que estos estados de adicción a la energía positiva y negativa vienen de una memoria que experimenté con el padre de mis hijos, en donde él llegaba alcoholizado y me agredía física y verbal. Me producía miedo y mi reacción era encerrarme o hacerme la dormida cuando me podía salvar de su presencia, y al otro día era como si nada pasara. Me pedía perdón y la vida continuaba con estos altibajos. Ok. Acá específicamente se habla de la adicción a la energía y cómo es que de hecho nos hemos, básicamente a nivel mundial todos, nos hemos hecho con la creencia de que somos energía o que la vida es energía. Muchos estarán en desacuerdo y es entendible el por qué las personas no llegarían a estar en acuerdo con el punto de que somos adictos a la energía, o que la energía no es realmente lo que somos. Es por todas las enseñanzas que se nos ha dado desde el nacimiento y cómo es que se ha estructurado y formado el sistema en el cual estamos existiendo actualmente. Sin embargo, todo esto que está existiendo actualmente está basado en base a energías como sentimientos y emociones, y todo lo que actualmente existe, como el abuso, la desigualdad, el control, la manipulación, el engaño, todo tipo de movimientos y aplicaciones físicas basadas en abuso, en desigualdad y desconsideración del uno al otro, es simplemente por y para experimentar una experiencia energética, experimentar un sentimiento o una emoción. Es simple en realidad, porque al principio no es fácil darse cuenta de que somos adictos a la energía, pero si somos capaces de darnos cuenta qué es a lo que no queremos renunciar y qué es lo que nos gusta, y lo que nos gusta simplemente decimos que es cierta acción, cierta aplicación, cierta cosa, cierta persona, y simplemente es energía, es simplemente lo que nos conduce a ello, lo que buscamos, lo que experimentamos internamente es lo que nos interesa en realidad. Ese es nuestro interés tras ir tras algo en específico, que es lo que genera la energía. A mí me pasó, bueno, adicción a la energía normalmente se puede comparar con las drogas. Las drogas es donde normalmente vamos, porque ahí podemos experimentar ciertas experiencias de energía o sentimientos y emociones, donde básicamente nos volvemos adictos a tales sustancias, pero no es la sustancia, es la experiencia en sí misma que podemos llegar a experimentar con ellas, porque está claro que esas mismas drogas afectan al físico, a nuestro cuerpo físico humano, pero no desconsideramos eso en absoluto, porque no lo podemos llegar a experimentar o siquiera considerar, siquiera darnos cuenta cuáles son los efectos que estamos teniendo, pero a la vez sí, y los efectos son experimentados a nivel mental, y que se puede a nivel mental generar experiencias dentro de nuestro cuerpo que son producidas por nosotros mismos, y eso es llamado energía, eso es llamado sentimientos y emociones básicamente. Cuando llegué a Destiny me di cuenta de que somos ignorantes ante este punto de que es la energía, y cómo es que realmente todo y cuanto existe actualmente está basado en energía, y que si realmente empezamos a considerarnos a nosotros mismos como cuerpos físicos humanos y al físico mismo, es decir, que estamos aquí en cada momento de respiro, y comenzar a una aplicación práctica
como es el respirar, que fue la primera aplicación, y el darme la oportunidad de escuchar Destiny es lo que me ha llevado a cambiar, lo que me ha llevado a parar y detenerme como adicto a la energía. Sin embargo, no es que me haya detenido completamente, sin embargo es un arduo trabajo, es realmente dedicación, constancia, consistencia, todo, bueno. Así que energía, experiencias, sentimientos, emociones, somos particularmente teniendo una base de entendimiento de cómo trabaja la mente, algunos mecanismos, algunos entendimientos, conceptos y definiciones, y una aplicación práctica. Bueno, el respiro en sí mismo, comenzaremos a darnos cuenta de esta energía que podemos detener algunos momentos, traernos realmente al respiro y comenzar a considerar que estamos aquí, y vamos a darnos cuenta de nuestra mente y de las energías. Pero primero comenzaremos por las más prominentes o quizás las más simples, al momento que empezamos a darnos cuenta y aplicar las herramientas, o el respiro simplemente. Es realmente simple en realidad, de que una vez aplicando las herramientas o el respiro nomás y empezando a aplicar el entendimiento, el conocimiento e información que se comparte en Destiny, que es básico, entender que a partir de ese entendimiento, esa información, ese conocimiento, es en el que nos podemos dar cuenta que somos adictos a la energía. Es decir, porque las personas están normalmente basadas en la espiritualidad, y todo este mundo se ha basado en la espiritualidad y energías, y es lo único que se considera. No importa de dónde se obtenga esa energía, no importa cuántos abusos o cuántos diseños de moralidades o todo lo que una persona nos pueda decir que nos haga sentir bien y que sea bueno y correcto, pero sin embargo desconsiderando todo tipo de cosas que van pasando a medida que vamos ignorantes ante todo lo que somos responsables realmente. Es esto, el punto de energía, es todas las relaciones que hemos hecho en conceptos y definiciones, y realmente enorme, realmente es todo lo que nos hemos basado y experimentado es eso, energía. Y en Destiny realmente es el primer paso para empezar a salir de ello. Bueno, esa es una introducción a por qué en Destiny podemos llegar a este entendimiento y comprensión a medida que caminamos nuestro proceso y vamos aplicando el respiro y el entendimiento y las otras herramientas para comenzar a detenernos como energía, detener los mecanismos que producen fricción y conflicto, detener toda esa presión, todos esos pensamientos, los diferentes puntos que nos hacen llevar a la energía a experimentarla, para empezar a establecernos en estabilidad aquí en lo físico, en nuestro cuerpo físico, y comenzar a vivir en él y disfrutarnos a nosotros mismos respirando con todo nuestro organismo en sí mismo. Ok, así que dice, en este blog camino específicamente la relación con mi hijo en relación con el movimiento energético que me produce bienestar y alegría cuando me presta atención, y sentirme triste y desilusionada cuando se alcoholiza, y lo comparo con su padre. Bueno, así que básicamente lo que tenemos aquí es un entendimiento un entendimiento de cómo es que ella llega a producir bienestar y alegría que cuando le presta atención a su hijo, y cómo es que produce la tristeza y la desilusión cuando se alcoholiza y lo compara con su padre. Esto es simple en realidad. Conócete a ti mismo, es eso. Así que dimensión de miedo. Miedo a no tener el cariño y atención de mi hijo. Me perdono a mí misma por aceptar y permitirme a mí misma no aceptar y permitir darme cuenta y entender que temo perder la atención y el cariño de mi hijo, ya que me he vuelto dependiente de su atención para sentirme bien y como justificación para seguir adicta al movimiento de energía como polaridad
positiva, ya que me he engañado en la creencia de que el cariño que siento es real, cuando solamente es un estímulo como energía positiva a la que le he dado el poder para que me controle y me dirija, creyendo que es la vida misma. Y ahora me doy cuenta que irremediablemente este estímulo me genera una carga negativa de depresión y tristeza cuando pienso, creo, interpreto que no tengo la atención de mi hijo y me quedo sin ser necesitada y me coloco en una posición donde me siento desvaluada, y por esto me perdono a mí misma por no haberme dado cuenta que la vida no es estímulo ni necesita ser estimulada, y que el verdadero cariño se demuestra con hechos físicos. Ahora la declaración correctiva. Y cuando me vea a mí misma a través del miedo a perder el cariño de mi hijo, me detengo y respiro. Me di cuenta que he existido entre el estímulo de sentirme necesitada y la depresión al sentirme devaluada, creyendo que valgo nada más para servir. Me di cuenta que la energía es un subproducto de la vida y que la vida no es un estímulo ni necesita ser estimulada. Ok, básicamente en el perdón a uno mismo se ha indicado el patrón y cómo es que de hecho nosotros mismos, a través de las diferentes formas en las cuales podemos traer información y energía a nosotros mismos, a través de pensamientos, a través de pensamientos por el momento pensamiento se ha mencionado, así que vamos a ver el compromiso. Me comprometo a mí misma a traerme de regreso a este momento y a darme cuenta que no necesito la energía como atención y cariño de mi hijo para existir. Respiro y me doy cuenta de mí misma como vida en total de aceptación de mí misma y dando como me gustaría recibir dentro y como lo físico. Ok, en este punto específicamente en todo se ha mostrado que la atención que se puede llegar a recibir de otra persona en base a una experiencia de energía, o sea, esa atención que uno puede llegar a experimentar de otras personas simplemente por recibir un feedback. Ese es nuestro punto de creación propia, es nuestra creación en términos de cómo es que nosotros llegamos a experimentarlo, ya que realmente cuando uno habla con otra persona, todo lo que podemos llegar a experimentar de la otra persona a través de sus palabras es simplemente nuestra propia asimilación hacia las palabras que se nos están dando, porque simplemente nosotros, o sea, una aplicación práctica respecto a esto es que cuando vayas a hablar con alguien, antes de hablar respira, y mientras estés hablando con esa persona, respira. Te vas a dar cuenta de que habrá momentos donde reaccionarás a lo que dice, y simplemente cuando reaccionas a ello verás como en tu mente van corriendo diferentes cosas de las cuales podrías ser consciente, por ejemplo pensamientos o conversaciones internas y ese tipo de cosas, y están ahí, están en tu mente. Los puedes detener también, es decir, o también puedes no participar en ellos y físicamente mostrarte de otra manera. Y todo ese tipo de cosas está mostrando simplemente qué tan separados estamos, tanto interna como externamente, y internamente como los movimientos de pensamientos pueden llegar a generar energía, y como también pensar genera más pensamientos y genera más energía de acuerdo a lo que pensemos, de acuerdo al hilo de información que utilicemos para generar el pensamiento, las memorias que utilicemos para crear el pensamiento y la energía con la cual la vamos a asociar. Estas cosas son muy interesantes realmente, porque somos capaces de detener tantas cosas, tantas experiencias, y comenzar a implementar soluciones, es decir, aplicaciones físicas prácticas, y dejar de basarnos en simplemente sentimientos y emociones. Y algo muy interesante que me ha ocurrido a mí es que al principio era, oh sí, voy a detener las experiencias, sí, detenerlas. Y no tanto, no tan así, sino como más serio, más voy a detenerme completamente y voy a quedarme
en un estado de vegetativo y no voy a pensar, no voy a sentir, no voy a hacer nada. Básicamente así. Y dentro de ese estado, dentro de esa posición que me quise meter a mí mismo, simplemente por el entendimiento que empecé a tener sobre sentimientos y emociones, no comprender que es realmente que no tenemos el entendimiento de qué es lo mejor para todos, simplemente tenemos nuestras memorias, simplemente tenemos nuestras cargas, nuestras redes dentro de nuestra mente como información y lo que nosotros damos valores y asociamos a experiencias. Todo eso simplemente se puede disociar a través de perdón a uno mismo, y perdón a uno mismo implica responsabilidad de uno mismo, significa que vamos a detenernos dentro de ese patrón que estamos aplicando perdón a uno mismo. Otro punto de perdón a uno mismo voy a leer, y esta es la dimensión del pensamiento. Imagen de mi hijo llegando a casa alcoholizado. Me perdono a mí misma por aceptar y permitirme a mí misma tener el pensamiento de mi hijo llegando a casa de alcoholizado, y no quiero que venga a platicar conmigo porque interpreto que lo que él habla en estado alcoholizado no tiene sentido, en lugar de darme cuenta que estoy proyectando en él la figura de su padre cuando estaba en ese caso de en ese mismo estado alcoholizado. Por lo que me perdono a mí misma por aceptar proyectar o por estar proyectando la figura de su padre en mi hijo en estado alcoholizado, ya que me doy cuenta que he estado teniendo una relación con la imagen de su padre en mi mente, en lugar de tener una relación en lo físico con mi hijo, en unicidad de igualdad. Y cuando me veo a mí misma tener el pensamiento de mi hijo llegando a casa alcoholizado, me detengo y respiro, ya que me doy cuenta que estoy proyectando en él la figura de su padre alcoholizado. Ya que me doy cuenta que lo que pienso, hablo y actúo cuando estoy en estado adictivo no tiene sentido, y así desplazo mi hijo, mi propia adicción a la energía, contaminando cada área de la relación con mi hijo. Me comprometo a mí misma a dejar de compararlo con su padre y a responsabilizarme de nuestra relación física cuando se encuentre presente, mantenerme en el respiro estable y constante, y cuando no esté presente no aceptar ni permitir hacer separación a través del pensamiento, sino apoyarme y asistirme a mí misma dentro de la integridad como lo físico, como una igual con todos. Me comprometo a mí misma a responsabilizarme de mis palabras y mi actitud, y no permitir entrar en estado adictivo sin sacudirme en estos pensamientos con un movimiento de cabeza, tocando mis manos para regresarme al momento y respirar. Así que básicamente los pensamientos como contienen información, contienen memorias, o llegan de memorias, quiero decir. Podemos empezar a utilizarlos como una referencia para empezar a aplicarnos dentro de cómo esta realidad. Entonces simplemente empezamos a separarnos de lo que está aquí, simplemente lo empezamos a comparar con el pasado. Y es así también como generamos energía y generamos todo un empaquetamiento, por así decirlo, de acuerdo a las energías que vayamos experimentando. Y es muy interesante esto porque muchas personas van a la espiritualidad en busca de su interés personal, de cómo les gustaría a ellos ver la vida, y simplemente es cómo les gustaría a ellos ver la vida, y es así como generan sus propias experiencias. Es decir, yo lo he experimentado, yo lo he hecho de esa manera, he ido tras la espiritualidad solamente porque, y el budismo específicamente, porque he visto allí que podría ser mi propio Dios, que podría simplemente experimentarme de diferentes maneras tan creíbles, por así decirlo. Lo mismo pasa con cualquier tipo de cosas que utilizamos para simplemente ignorarnos. Y es decir, tampoco implica que al momento de tomar responsabilidad es detenernos y simplemente no hacer nada y quedarnos en un estado de quietud, porque tampoco estamos haciendo nada por conocernos a nosotros mismos. Y es decir, tenemos la memoria, tenemos el evento, tenemos la situación y tenemos la energía. Primero vemos la situación, eso es primero, principal. ¿Cómo es que llegamos a generar energía con esto? Entonces vemos el evento, la situación, que es exactamente lo que buscamos, que es exactamente lo que no queremos que suceda, y cómo esas dos cosas están jugando en polaridad dentro de ese evento, diciendo: si pasa esto, o si experimento felicidad, alegría, entusiasmo, un estado high, un estado de felicidad, de high,
no sé cómo decirlo en español, o si no un estado de depresión, de hacer demasiado, de ansiedad, de tristeza, pena, etcétera. Básicamente así como funcionaría tal polaridad a través de la adicción a la energía, tal y como había expresado Beatriz. Ok, ¿qué más? Así que estaba hablando del budismo, estaba hablando de espiritualidad, de cómo yo iba atrás de ello solamente para experimentar más de mí mismo. Sí, realmente, sí, tenemos un montón de cosas para engañarnos a nosotros mismos en la espiritualidad. Todo solamente para verlo como queremos ver las cosas y sentirnos mejor. Y realmente la vida no se trata de sentir algo como energía. Se trata de conocernos a nosotros mismos como lo físico y realmente explorarnos y vivir como ello. Es decir, conocernos a nosotros mismos va a tener que ser lo principal, pero conocernos como la mente, conocernos como aquellas energías que hemos creado y desarrollado a medida que hemos empezado a acumular memorias y generando pensamientos, sentimientos y emociones. Es decir, energías son sentimientos y emociones, eso quise decir. Sí. Así que ahora sí me acordé, estaba hablando de detenerse completamente, y así no es como funciona realmente, porque de esa manera también quedas inexpresivo. No significa que no tener sentimientos y emociones vas a ser inexpresivo, significa que vas a dejar de moverte a través de energía, que vas a dejar de seguir programaciones, porque simplemente el estado positivo es posible a través de lo negativo. Es decir, puedes empezar por miedo, y esto te puedo dar ejemplo con parejas, relaciones, donde temes que esté todo mal, y entonces vas a tratar de que esté todo bien, y entonces buscas que esté todo bien, y así todo está ok, todo está positivo. Simple. Es decir, no es necesario ese tipo de cosas. Simplemente hay que entender que si no es posible mantener una relación con tal persona por no tener el potencial, no tener realmente esa acuerdo entre ambas partes, entonces simplemente no es posible y ya. No hay que buscar que esté todo bien y entonces engañarnos y manipularnos y controlar y etcétera. Es así como funciona la energía realmente, es simplemente todo un engaño. Así que cuando vamos a realmente comenzar a ver nuestros pensamientos, el punto es ver las memorias, los eventos específicos, y entonces empezar a entender qué sería lo mejor para todos en esos puntos, y de acuerdo a eso empezar a disociar las energías. Porque realmente hacer lo que es mejor para todos no nos va a hacer sentir bien. Sí nos va a hacer temer, sí nos va a hacer sentir peor de lo que estamos en algún momento. Pero hay que entender que todas esas cosas las estamos creando nosotros mismos, y entonces hay que empezar a verlas y detenernos completamente. Y esto es realmente un paso a paso. Todos estamos caminando esto como grupo en Destiny. Si quieres realmente levantarte y ser el cambio en el mundo, es sugerible que empieces a estudiar y educarte a ti mismo con el material de Destiny en español. Leer los blogs que estamos caminando, como el viaje hacia la vida, el viaje a la vida, la jornada a la vida, el camino hacia la vida, diferentes formas de decirlo, pero lo mismo, el mismo camino. Comenzar a ser contables implica comenzar a movernos hacia ese punto de detenernos y levantarnos por y como lo que es mejor, por y para lo que es mejor para todos, que es lo que estamos haciendo. Y si quieres unírtenos, ya sabes lo que he mencionado anteriormente, y participa en los foros y únete a los foros también. Bueno, eso es todo por el momento. Un full blog, si quiero leerlo todo también, para llegar a más comprensiones y cómo es que buscamos, en este caso en relación a madre e hijo, buscamos sentirnos bien. Hay más cosas que podemos ver de nosotros mismos y comenzar a explorar a través de la escritura. Sugiero también aplicar las herramientas, si es que ya conoces Destiny,
Deep Light, curso gratuito en inglés, pronto en español. Y eso es todo. Gracias.